Venga, vamos con el patrón decorador. Eh, Hasta ahora hemos visto que para asignar una responsabilidad teníamos que heredar. Es decir, yo puedo hacer una clase y tiene una serie de responsabilidades. Si quiero que esa clase tenga más responsabilidades, ¿qué debo hacer? Heredar y ampliar responsabilidades. Cuando yo quiero combinar responsabilidades, al final a qué me lleva a un árbol de herencias que es un poco descontrolado, demasiado grande. Cuando yo quiero algo muy dinámico, veo que ese árbol me crece mucho, porque dependiendo de qué responsabilidades, tengo que hacer un tipo de herencia con otro tipo de herencia. ¿Vale? Se me va. Entonces, la idea de este patrón es asignar las responsabilidades no a la clase, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, sino a los objetos. A los objetos, ¿vale? Es asignar las responsabilidades a los objetos. De tal manera que, en lugar de tener, si yo tengo 5 responsabilidades, por ejemplo, imaginaros, tengo barra de scroll horizontal, barra de scroll vertical, tengo un zoom. Son 3 elementos diferentes. Si hago un entorno visual y quiero que algo tenga barra de scroll horizontal, ¿qué habría que hacer de una manera tradicional? Vale, pues entonces heredamos de la clase que me da la responsabilidad de barra de scroll horizontal más la que yo tenga. ¿Lo veis? Entonces me lleva a hacer un popurrí de clases. Porque yo quiero distintas funcionalidades que quiero poder combinar. La idea alternativa dice, no, no, no. Yo me hago una clase que es barra de scroll horizontal. Otra clase distinta es barra de scroll vertical. Otra clase es poder hacer un zoom. Otra clase es mover. Tengo 4 clases. Y ahora cuando monto algo visible, lo monto dinámicamente. Y digo, monto lo visible. Y digo, quiero barra de scroll horizontal. Y la asocio al objeto. Entonces, cuando tú montas el aspecto visual, que es montas el objeto, ahí decides las responsabilidades que quieres que tenga. Y según las quieres que tenga, vas metiendo más objetos o menos objetos. ¿Veis el matiz? Se montan responsabilidades con los objetos, no con los métodos de las clases. ¿Vale? Entonces te plantea esta estructura que te dice, vale, yo tengo unos componentes que son mis componentes básicos. Y a estos componentes son los que yo le puedo asociar responsabilidades. Por ejemplo, puedo hacer un componente que es una imagen. Y una imagen, que es un componente, le puedo asociar o no una barra de scroll horizontal. Entonces, a esas responsabilidades que yo puedo asociar a un componente, le llama decoradores. ¿Vale? Entonces, a un componente que es una imagen, puede tener decorador de zoom, decorador de barra de scroll horizontal, decorador de barra de scroll vertical. Entonces, ¿qué tengo? Un conjunto de decoraciones que puedo aplicar a un conjunto de componentes. Pero los componentes y decoraciones no es lo mismo. Una decoración en sí mismo, una barra de scroll vertical que no se asocia a un componente, no puede existir. No tiene sentido. Por lo tanto, las decoraciones solo tienen sentido aplicado a los componentes. ¿Vale? Entonces te plantea, vale, para que todo esto lo pueda coexistir, monto lo siguiente. Un componente abstracto. ¿Vale? Un componente abstracto. De ese componente abstracto pueden heredar o componentes o decoradores. O componentes o decoradores. Entonces aquí tendría mi conjunto de componentes. Los decoradores, lo que va a heredar es un decorador abstracto, ¿vale? Cuya composición es de 1. Es decir, un decorador no puede existir si no tiene asociado otro componente. Dice, ¿pero tú puedes asociar un decorador a un decorador? Sí, porque fijaros que un decorador tiene que tener asociado un componente, ¿vale? Y un componente que puede ser un decorador. Ah, entonces puedo asociar un componente otro decorador. Dice, sí. Pero al final, ¿cómo tiene que acabar? Con un componente, si no, no puedes empezar. Tú cuando haces un new, yo no puedo hacer new decorador si no le paso otro componente. Y ese otro componente tengo que hacer new decorador, pero tengo que pasar otro componente. Entonces, el único que me permite hacer un new componente sin pasarle nada más es el componente. ¿Lo veis? Entonces empiezas new componente y te lo guardas. Y luego haces new decorador y le asocias el componente anterior. Otro new decorador y le asocias el componente anterior. En definitiva, lo que hace es que era como una especie de cebolla, cuyo núcleo de la cebolla es el componente, y al núcleo de la cebolla le puedes añadir decoradores que bordean con nuevas responsabilidades. Entonces, dependiendo del que yo bordeo,
tengo más o menos. Es decir, si creo un componente y solamente el decorador A, solo tengo esta responsabilidad. Si asocio al decorador A, le asocio al decorador B, tengo las dos, el A y la B. ¿Vale? Entonces, los decoradores tienen una composición de tamaño 1 y no puede ser 0. ¿Vale? Y un decorador, adquiere todos los tipos de decoradores concretos. ¿Vale? Veamos su código Java. ¿Cómo me quedaría? Este es el decorador. Fijaros. Yo tengo la clase abstracta componente, que simplemente, bueno, pues es mi clase abstracta que hereda un método para poderlo probar, que es visualizar. ¿Vale? El componente 1 es un componente concreto que simplemente tiene un constructor sin parámetros y cuando se visualiza dice que soy yo, nada más. Es sencillo. ¿Vale? Luego tengo los decoradores, que necesito un decorador abstracto, que es el que mantiene la relación con componente. Pero fijaros, solo tiene un constructor y encima obligatoriamente le pasas un componente. Si no le pasas un componente no funciona. No te deja crear un decorador. ¿Lo ves? Por eso es obligatorio tener en el núcleo un componente. Vale. Igual al componente como atributo, porque es relación 1 a 1. Y ahora puedo tener muchos decoradores. Por ejemplo, decorador 1, vamos a ver uno concreto. Lo que hace es, cuando un decorador, cuando tú le llamas al método visualizar, le pone una decoración. En este caso le pone 3 mayores y un blanquito. Esta es mi decoración. Claro, hacemos decoraciones básicas de visualización. ¿Vale? Es a la funcionalidad del componente, que es view, ves que la tiene el componente, yo a esa funcionalidad le añado una decoración. Como mi funcionalidad es puramente gráfica, le añado una decoración gráfica. ¿Lo veis? Esta es la idea. Vale. ¿Qué me queda ahora? Es cómo utilizo yo esto. Vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza, que es como lo entiendes mejor. Me voy a los tests y voy a coger un test de decoración. Este de aquí. Fijaros. Por ejemplo, voy a probar un decorador. Y lo que hago es, creo un nuevo componente. ¿Lo veis? Creo un nuevo componente y a este componente le creo un decorador. Y es nuevo decorador sobre el componente que yo ya haya creado. Es como que creo una capa de cebolla encima. Y entonces, a este compuesto, que es componente más decoración, lo que hago es llamar al método view, visualízate. Entonces me tiene que mostrar el componente más de su decoración, la decoración A nada más. ¿Lo veis? Por ejemplo, otro tipo de ejemplo es al mismo componente ahora, a este de aquí, le voy a añadir una segunda decoración, que es la B. Pues lo que hago es, creo la decoración B y la asocio el componente. Y le digo, muéstrate, y te muestra el componente con la decoración B. Y aquí hace algo más complejo, es, creo un componente. Al componente creo la decoración A y se la aplico. Y me da otro resultado que es de A. Y a día le aplico la decoración B. Por lo tanto, este compuesto que tiene un componente más dos decoraciones. Y por eso es que, fijaros que se monta las responsabilidades con los objetos, no con la clase. Entonces, cuando yo le digo a esto, visualízate, aparecen las dos visualizaciones. ¿Lo veis? Por ejemplo, si damos a este, aquí no se puede ejecutar. Me voy a decoraciones. Si, por ejemplo, ejecuto este de aquí, es el componente más una decoración. ¿Veis que me añade la decoración que era poner una raya antes y después y luego el contenido del componente? ¿Lo veis? Otro, este de aquí, esta decoración que hace es que le añade delante del componente esta referencia de aquí. Y si ahora meto las dos decoraciones, es este método de aquí. Añado decoración A y decoración B. Y si lo ejecuto, te pone las dos a la vez. Y ves que te mete una decoración y la otra decoración. ¿Vale? Venga, ahora vamos a llegar un tiempo a hacer un ejercicio.
para entenderlo mejor, porque estos no son tan triviales, estos patrones. Entonces, dice, mira, queremos realizar una gestión de vehículos, ¿vale? Entonces, partimos de un vehículo que tiene un modelo y un precio. Modelo base del vehículo. Pues tiene tal modelo y tal precio base. ¿Y yo ahora qué puedo hacer? Puedo añadir extras al vehículo. Pues un GPS, el MP3, el EDS, tengo extras. ¿Vale? Entonces, cada extra que hacemos, incrementamos el total del precio del vehículo. Porque yo lo puedo hacer dinámicamente. Ya tengo el vehículo y dice, vale, pues añádeme este extra y lo metes. ¿Vale? Entonces, yo al conjunto que puedo hacerle, dime cuál es tu precio final. Tengo como dos métodos. Uno es, dame el precio final del vehículo que he montado. Y entonces te va sumando los precios de cada extra que le has metido. Es decir, tenemos un precio base más un precio de cada extra. Y le puedes decir, oye, dame la descripción de cómo me queda mi vehículo. Y te describe el modelo base y los extras que has añadido. Has añadido este extra y este extra y este extra. ¿Lo veis? Entonces, se supone que en definitiva, la aplicación cómo funcionaría, que yo tengo un conjunto de extras que son objetos y lo que son, los estoy aplicando a un componente que es mi vehículo base. Vas arrastrando, le añado este extra y dice, mira, te va quedando este precio. ¿Lo veis?